Lo típico Hemos que vivido viene. un escenario inflacionario bastante relevante que ha hecho que un montón de activos hayan perdido valor en términos reales de forma considerable. Chao. A mí me gusta hablar de la deuda privada en fácil, es como hacer la pega del banco sin ser banco. Que al final Exactamente. prestar. Los fundamentos de Chile están muy buenos, pero nos tenemos que poner de acuerdo en el camino que queremos seguir para los próximos 20 años porque hay crisis en educación, hay crisis en salud, hay crisis en sectores muy críticos de la economía que si uno lo aborda bien desde la política, yo creo que podemos encauzar para que Chile vuelva a crecer. Bienvenidos al podcast Mente Inversionista, donde tendremos muchos invitados y donde queremos conocerlo más allá de solamente el mundo de las finanzas y las inversiones. En esta oportunidad tenemos a Diego Chomalí, un amigo de la casa, Hola, ¿cómo están? que nos viene a acompañar en este podcast para hablar de su vida personal, de por qué está en el mundo de las inversiones, de las finanzas, que nos cuente un poco de lo que hace hoy en día y conversar de inversiones y de la vida. Bienvenido, Diego, muchas gracias por participar. Lo primero que te voy a preguntar, ¿por qué las finanzas? ¿Qué pasó Bueno, ahí? primero que todo, muchas gracias por la invitación. Buena pregunta. Yo cuando era chico siempre iba a almorzar los domingos a la casa de mi abuelo y como familia árabe tenía ahí mi abuela unas ricas hojitas de parra para todos los nietos y los Unos zapallitos italianos, zapallitos italianos, unas papas rellenas. papas rellenas, todo. Y yo siempre llegaba a la casa de mi abuelo a leer Economía y Negocio de muy chico y siempre me iba como a la penúltima página donde estaban todas las acciones, con los precios, los cierres, las rentabilidades. Y le preguntaba a mi abuelo, oye, abuelo, ¿cuáles son estas acciones? ¿Qué es lo que hacen? Y él me iba explicando uno a uno. Aparte también que mi papá, no sé, pues trabajó 40 años en el BCI, entonces siempre estuvo en la banca, había estudiado comercial, estudió en la Chile, estudió en la Católica. Siempre me interesó muchísimo y siempre cuando entré a comercial, siempre mi foco fue finanzas, que era lo que más me gustaba. Perfecto. Y bueno, hablemos un poquito de tu trayectoria. Estudiaste comercial Sí. y después estudiaste una cosa que es media rara y que solo los financieros lo conocen, el CFA. ¿Qué es el CFA? El CFA yo te diría que es como un máster en finanzas a domicilio, pero con pruebas realmente exigentes que por lo general lo aprueba menos la mitad de la gente. Es un programa gringo, un instituto americano, que tú te inscribes en el programa para darlo en 6 meses más. En mi época uno compraba los libros y te llegaban los libros físicos a la casa, hace 10 años atrás. Estudiáis de los libros tú solo, 100% autodidacta, y ibas a dar la prueba que era el mismo día para todo el mundo. Y un mes después te llegaba efectivamente si estabas aprobado o no. Es una prueba súper exigente. Yo estudiaba de lunes a domingo, estudiaba en la mañana, te iba a la oficina, en el almuerzo en la oficina y en la tarde después iba a la oficina y los fines de semana estudiaba varias horas y tú tienes que dar 3, etapas, el CFI 1, el 2 y el 3. Y luego que apruebas el 3, puedes optar a este certificado que es como una membresía, por llamarlo así, que tú estás certificado en finanzas, que incorpora varios temas, incorpora renta fija, renta variable, matemática financiera, ética, la parte de ética tiene un peso súper relevante, Sí. behavioral finance, que es algo que está muy de moda hoy día, sobre todo para los ejecutivos que hablan directamente con los clientes, que está en el tomo 3, y obviamente macroeconomía y economía en general. Es un programa muy completo que yo lo recomiendo mucho para aquellos que quieran trabajar en inversiones. Sí. Es más barato que un máster. Totalmente. Es mucho más barato que un máster y aparte la diferencia tiene también con un MBA y algo así, que tú sigues trabajando mientras Claro, lo das. Entonces claro. no es que tengas que renunciar y perder 2 años, 1 año yendo a estudiar en Estados Unidos con todo lo caro que es vivir afuera, sino que tú lo haces en Chile. La verdad es que La parte me gusta específico del mundo financiero de inversiones. Sí, es súper específico. Es como, no sé, todos los optativos difíciles de la U resumidos, ¿cachai? En un programa. Por lo tanto, es súper potente. Oye, Diego, yo hablo de la trayectoria, después tú sigues con otras cosas. ¿Dónde comenzaste trabajando? ¿En el security? ¿O antes en un...? Antes hice la práctica en la Correo de Bolsa del BCI, ¿Ya? que eso fue el verano del 2007. Después, en marzo del 2008, partí trabajando en la mesa del administrador de fondos, viendo los fondos balanceados.
vi los fondos balanceados durante 10 años y después obviamente me fui y fundamos Singular. Perfecto, perfecto. ¿Y cuál fue la razón de fundar Singular? ¿Qué pasó ahí en la interna? Mira, yo creo que había una visión del negocio muy similar con mis socios. Nosotros hoy día tenemos esta como visión siempre de largo plazo y poner al cliente primero, que yo creo que es algo que muchos dicen pero poco hacen. Nosotros entendíamos ya hace más de 10 años atrás que los ETF o los fondos indexados baratos eran la solución más eficiente para los clientes, que obviamente en un mercado como el local es difícil de implementar porque existen los conflictos de interés con las áreas comerciales. Y nosotros obviamente dijimos, oye, si queremos lanzar ETF y queremos ser el pionero en los ETF en Chile y democratizar de verdad la industria, no lo podíamos hacer en la casa donde estábamos. Así que decidimos irnos del security para fundar Singular. Partimos obviamente con los ETF, luego se sumó Oaktree al proyecto, que Oaktree es una marca mundial en activo alternativo. Después Oaktree quiso ser parte de la compañía, 20% es dueño Oaktree. Seguimos sacando nuevos ETF, luego Brookfield se compró Oaktree y nos quedamos con la representación de Brookfield. Y en paralelo entendemos que hay un mercado de activos alternativos locales bastante complejo, desafiante, pero puede tener retornos bastante atractivos en el largo plazo y también obviamente una pata del negocio nos posicionamos ahí. Entonces hoy día Singular se divide en 3 áreas. Una el área de ETF, que en parte la lidero yo, después el área de activos alternativos locales y después el área de distribución institucional, que tenemos la representación para Chile, Perú, Colombia de Oaktree y de Brookfield. ¿Eso a nivel LATAM reciente o desde hace un rato ya? No, o sea, Brookfield es más o menos reciente, pero Oaktree siempre ha sido Chile, Perú y Colombia. Obviamente Perú, con todos los temas de los retiros de la AFP, ha sido un mercado que ha sido bien complicado. Lamentablemente retiraron muchísima plata. Las AFP también en Chile con los retiros lo pasaron muy mal. Las compañías de seguros con el tema de las rentas vitalicias, si mal no recuerdo, también estuvieron súper complicadas y pararon su programa activo alternativo. Aparte nosotros cuando salimos, no sé si fue el 2019 que partió este cambio en los límites de los activos alternativos para la AFP, entonces la AFP también está medio parada, después vinieron los retiros, entonces la verdad es que hubo un periodo bastante complejo para levantar plata en activos alternativos locales, pero yo te diría que ya hemos vuelto no a niveles anteriores, porque la AFP te ponía un ticket mucho más grande de lo que te ponen ahora, porque se achicaron un poquito después de los retiros, pero sí efectivamente nosotros vemos un apetito por activos alternativos que antes no existía. ¿Y por qué? Porque han demostrado ser retorno ajustado por riesgo o retorno ajustado por volatilidad, porque tienen riesgo similar, pero como tienen valorización trimestral, no te mueve tanto, no te patea tanto la cartola de fin de mes. Claro. Y eso ha llamado bastante la atención de varios clientes y hoy día yo creo que los activos alternativos van a seguir ganando terreno en los portafolios de los clientes en la medida que el cliente no tenga necesidad obviamente de liquidez de corto plazo. Hoy hablaste de un tema que es importante, que son los activos alternativos, que nosotros que lo escuchamos todo el día es algo súper común, pero ¿qué es un activo alternativo? O sea, una definición más o menos lógica no son activos tradicionales. Entonces, si uno quiere ir por ese lado, los activos tradicionales de renta variable y renta fija, acciones y bonos y depósitos a plazo. Entonces, todo lo que no cae dentro de esa categoría es activo alternativo. El tema es que dentro del activo alternativo hoy día hay un abanico gigantesco. Uno tiene los grandes activos alternativos que son los de private equity, que es capital privado, que hoy día en Chile hemos visto varias transacciones, por ejemplo, la de Southern Cross, que acaban de vender obviamente Petrobras. Ese es un activo privado, ¿no? Petrobras no transa en la bolsa, uno no puede comprar acciones, pero sí, obviamente si mis primos se quieren comprar Petrobras es una transacción entre privados. Después tenemos obviamente el mercado de ¿cómo se llama? Inmobiliario, que es un mercado muy grande, que ahí tiene uno renta inmobiliaria a través de multifamily, o puede invertir, no sé, en Parque Arauco, Mall Plaza, en el caso del activo público, o hacer un proyecto de desarrollo,
o hacer renta residencial. Hay un montón de subconjuntos dentro de bienes raíces, que es un activo súper importante para todos los clientes, porque gran parte de nuestros clientes tienen obviamente bienes inmobiliarios, por ejemplo su casa, que es un activo súper relevante en su portafolio. Después tenemos deuda privada, que puede ser desde facturas hasta créditos más largos, ¿no es cierto? Que son mutuos. obvios, mutuo, hipotecario. O sea, hay un montón ahí también de abanico. Luego infraestructura, que también obviamente proyectos de carretera, puerto, aeropuerto, que también son activos privados. Y la verdad es que también hay otros más, pero yo diría que los 4 principales van por ahí. Sí. Oye, y en temas de Singular hoy día, ¿cómo está posicionado? Y que tú lleváis el área de ETF, dijiste, y hay otra parte que lleva el área de alternativo. Sí. ¿Qué específicamente en este mundo, gran mundo de alternativos, hoy día son los fuertes de Singular en términos de productos alternativos? Hoy día tenemos 2 estrategias andando. Una son mutuos hipotecarios endosables. El fondo se llama RMBS. El fondo estaba cerrado en nuevas inversiones. Lo levantamos ya hace casi 3 años. Por lo tanto, tiene un track record de 3 años. Y la verdad es que, dado el contexto de alta inflación y dado que todos los mutuos están en UF, el fondo ha andado muy bien porque tuviste 100% exposición a la UF. Y la verdad es que en ese sentido estamos bien contentos. La cartera se ha posicionado bien. Es una cartera con subsidios estatales, por lo tanto estamos tranquilos del riesgo de crédito. Y luego ¿cómo se llama? Otra estrategia que levantamos son los fondos leaseback. Sacamos el leaseback 1, ahora este año levantamos el leaseback 2, porque entendemos que el mercado de fondos tiene que tomar un rol relevante en la deuda privada para la mediana y pequeña empresa. ¿Por qué? Porque con todas las nuevas regulaciones que vienen de los bancos, ya lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en Europa, los capitales de los bancos por Basilea van a estar mucho más exigidos. Claro. Por lo tanto, la provisión que tienen que hacer los bancos para créditos más complejos tiene que ser mayor, por lo tanto es mucho más caro para el banco asignarle un portafolio a esos créditos. Y ya pasó en Estados Unidos. Estados Unidos hoy día Oaktree levanta fondos de deuda privada y va a los créditos que antes típicamente iban los bancos americanos. Creemos que en Chile va a pasar exactamente lo mismo en los próximos años. Entonces ya levantamos una estrategia para seguir la tendencia mundial y para proveerles soluciones rápidas y eficientes a gente que necesitan capital de trabajo o CAPEX o inversión con una garantía inmobiliaria a un precio con un descuento relevante, cosa si efectivamente la persona no puede pagar, uno tiene un bien, la verdad es que un bien inmueble, bien ubicado, con una buena tasación, etcétera, para obviamente en la medida de que si el gallo no te paga, uno puede liquidar el bien y recuperar la plata. Ah. A mí me gusta hablar de la deuda privada en fácil, es como hacer la pega del banco sin ser banco. Que al final es prestar plata a buenas tasas, por ende buenos retornos para el inversionista, saltándose un poco el banco. Entonces, esa es la ventaja de un fondo con esta estructura. Y yo creo que también... Dejando con un activo detrás que garantiza. Yo creo que el tema de la rapidez es algo que a las contrapartes le acomoda mucho. Porque el banco se demora mucho porque tiene procesos, procedimientos, claro, comité, riesgo, compliance, o sea, un montón. Son elefantes muy grandes. Obvio, y un fondo tiene el manejo de pierna para efectivamente en un par de meses ya pasarte toda la plata, por lo tanto a ellos también le acomoda mucho el tema de la rapidez. Oye, y el mercado de deuda, y justamente lo comentaba recién Sergio, busca colaterales. ¿Qué tipo de colaterales? Para simplificar, ¿qué es un colateral para quizás alguien que nos está escuchando y primera vez que escucha una palabra así? ¿Qué significa que estás buscando algo así en términos de al prestar plata estás buscando eso? Sí, nosotros obviamente este fondo no es un fondo inmobiliario, es un fondo de deuda privada, entonces tú esperáis que la persona te pague, pero claro, siempre tú quieres tomar los resguardos de que pase en el caso malo de que la persona al cabo de 2 años, 2 años y medio, 1 año y medio que dura el contrato, el tipo no se pueda conseguir la plata y te deje de pagar. Entonces, el colateral es como una garantía, por llamarlo así, en el caso de que la persona no te pague. Por lo tanto, se hace un análisis también inmobiliario del bien que la persona te va a dejar, porque si la persona te deja un terreno en Atacama,
obvio, o sea, no voy a hablar mal de una salud a la amiga de Atacama, pero Quizás tiene te, litio. te deja, no sé, un terreno que no tiene agua. No. Ese terreno probablemente no vale nada. O te deja un terreno al lado de un En una zona aeropuerto, en una un zona basural, conflictiva. una zona conflictiva. Y también es poco líquido, quizás. Es poco líquido, es difícil, o un campo que justo el campo ya no tiene derecho de agua, no tiene agua. Entonces, la verdad es que tratamos en la medida de lo posible de que sean zonas prime, por lo tanto puede ser Santiago, Viña, Valparaíso, Puerto Varas, Concepción, ciudades consolidadas. En la medida de lo posible, obviamente, oficinas y departamentos o casas, y obviamente tasaciones externas a Singular. Por lo tanto, nosotros acá no venimos y decimos ya, este departamento de San Sebastián vale 10.000 UF, sino que hacemos 2 tasaciones. Principalmente ocupamos Transa y Tinsa, que son los más cotizados en la industria. Ellos no hacen la tasación, nosotros le pegamos un castigo importante a ese precio y luego ahí calculamos cuánto le da el cliente para el préstamo. Perfecto. El otro día leía, estábamos buscando otras cosas para, de hecho, una presentación que tenemos más tarde, que era la historia de la deuda, que es el activo que tiene más tiempo. Entonces me mostraba data de cómo se trataba el colateral, que es como caso Frick, en la era de Mesopotamia, los babilónicos, etc. Entonces, en la ley que era Arabi, se llama, si tú no me pagabas, tenías que irte a trabajar con el gallo. Y si tú desaparecías, se te iban los hijos, la esposa, a trabajar con el gallo 3 años, 5 años, para pagar la deuda que no pagabas. Esa era la garantía. Esa era la garantía de esos tiempos. Ha ido cambiando la industria. Es como el típico chiste cuando éramos chicos de si no teníamos la plata nos quedamos lavando los platos del restaurante. Era verdad. Había que pagar de alguna forma el crédito. Eso pasa, Claro. eso pasa. Oye, Diego, y bueno, hemos hablado un poquito de los fondos de Singular. Nosotros nos gustan mucho los fondos de Singular. ¿Cuál es, tú crees, el principal factor diferenciador de Singular hoy en día en la industria? Yo creo que, sin lugar a duda, la experiencia del equipo. Nosotros el año 2007 sacamos el primer fondo indexado en Chile, que es el Small Cap Brasil, que fue un fondo que levantamos en el Security con AFP, con Family Office, un fondo bien conocido en esa época, y ya estamos al 2023. O sea, llevamos 17 años, yo te diría, en el mundo de la indexación. Y eso en Chile no existe. O sea, el equipo lejos más track record de indexación, con más experiencia de indexación, nos apretamos los dedos en los cajones un par de veces y obviamente porque uno dice ser pasivo es fácil, pero no es tan fácil. Hay que administrar el portafolio, hay que administrar los eventos de capital, los aportes, los rescates. La verdad es que no es tan fácil como se ve. Y la experiencia del equipo. O sea, hoy día el equipo es súper senior. Tenemos toda la primera línea de Singular, está 100% full time en la administradora. O sea, todos los socios están todo el día en la oficina, trabajando, viendo proyectos. Luis Fernando y Pablo, que eran mis jefes en el Security, que ahora son mis socios. Luis Fernando partió trabajando en 1999 en AFP Provía. Pablo habrá partido el 2000, 2001 en Provía. O sea, ya ellos llevan 25 años en la industria financiera. Y yo llevo trabajando con la base del equipo 15 años. O sea, la verdad es que también tenemos una cohesión y un trabajo en equipo bien importante. Luego, los ETF. Yo creo hace poco salió el informe de costos de los fondos mutuos y la verdad es que habían rangos que me parecían completamente absurdos o irracionales, excesivos. Y nosotros, todos nuestros ETF están por debajo del rango más bajo de los fondos baratos en la industria. Por lo tanto, eso hoy día es un aporte real al ahorrante chileno. Y si nosotros somos capaces, en la medida que obviamente con su apoyo y con el apoyo de todo el mercado, hacer conocidos los ETF, igual que pasó en Estados Unidos, Europa, Japón, no estamos inventando la rueda. Nosotros agarramos un modelo exitoso, lo trajimos a Chile. Nosotros obviamente nos encantaría administrar 5 veces más lo que administramos hoy día. Hoy día administramos 208 millones de dólares, nos encantaría administrar $1 billón. Pero si esos 208 millones de dólares sirven para que los fondos mutuos se peguen la cachada y bajen sus remuneraciones, vamos a hacer un aporte real al país y eso la verdad es que es una meta que nosotros tenemos en la empresa.
Oye, Diego, tocaste un punto que es clave, que es el costo de los fondos. Y ahí también para sintonizar, ¿cómo alguien puede ver el costo? O sea, si yo soy persona a pie que está escuchando este podcast y dice, chuta, hablaron de un costo de los fondos. ¿Cómo sé dónde saco esa información? Sí, muy buena pregunta. Mira, si queréis vamos al costo más simple, que es el costo de la factura cuando uno va y compra y vende una acción. Cuando uno va y compra una acción, da lo mismo, de Copec, uno le llega, compraste 1 millón de pesos de Copec y te cobraron, da lo mismo, 30 lucas, 50 lucas de costo de factura. Y ese es el costo que tú tienes por comprar o vender una acción en la corredora de bolsa. Las administradoras de fondos te cobran por administrar el fondo. Tú no tienes una factura por entrar o salir, sino que hay una comisión diaria que se cobra, que se compone de dos cosas principalmente. Una es la remuneración de la administradora y otro el gasto del fondo. Y eso arma el famoso TAC, que es la tasa anual de costos. Entonces nosotros, obviamente, si ustedes tienen plata invertida en un fondo mutuo, ustedes lo buscan en Google, inmediatamente les va a salir el folleto informativo. El folleto informativo de los fondos mutuos. Hay fondos mutuos que yo he visto que tienen 10 series. Por lo tanto, es súper complicado leer también un folleto informativo porque tiene 10 series. Una con monto mínimo 5 millones de pesos, 1 millón de pesos, monto mínimo 0, permanencia mínima de 90 días, 180 días, un año. La verdad es que es bastante engorroso. Y ahí engancho con los ETF un poquito porque los ETF tienen serie única. Por lo tanto, no discriminan en monto. O sea, yo entro con 1.000 pesos a mi fondo mutuo de renta fija local, Chile Corporativo. Y entra, da lo mismo, Andrónico Luksic con 10.000 millones de pesos y entramos exactamente a las mismas condiciones. Los fondos que tienen varias series, probablemente la persona que tiene más plata entra a un costo menor. Por lo tanto, anualmente te cobran menos plata por administrar tus lucas. Entonces, rápidamente un ejemplo. Si un fondo cobra ya, pongamos renta fija local, un 1% y el retorno esperado de ese portafolio es 6%, a fin de año tú no vas a tener 6, si renta 6 vas a tener un 5 porque te cobraron un 1%. Si tú sacas la plata a medio año, te cobran solamente la mitad de la remuneración anual, te cobran un 0,5. Si Entonces, tú estás 1.000 un pesos a mes... trabajar, me cobran 1.000 pesos por la administración en otras palabras. Exactamente. Entonces, si tú estás un mes, no te van a cobrar un 1, te van a cobrar un 0,1. Perfecto. Por lo tanto, el cobro es diario, pero se presenta al público para que sea más fácil de calcular anual. Entonces, de nuevo, si tú estás en un fondo mutuo de renta fija local que te cobra un 1%, para mí es caro. Nosotros tenemos el ETF en Chile Corporativo, que tiene hoy día presencia bursátil, tiene 95% de presencia bursátil. Por lo tanto, se puede acoger al beneficio tributario y tiene remuneración 0,2% incluido. O sea, 5 veces más barato y aparte se acoge al beneficio tributario del 107, que es rompescala. Oye, dale. Diego, con los ETF chilenos, con los que compiten con renta fija, yo creo que no hay competencia en términos de costo. Pero se hace una crítica de muchos que han estado invirtiendo en ETF en el extranjero, que tienen comisiones mucho más bajas que las comisiones de los ETF. Sí, es verdad. Cuéntanos por qué pasa eso. Pasa eso... O qué tan así es, porque también hay otros costos involucrados. No. No, me refiero a las plataformas y mandar la plata para afuera, en dólares, que te cobran una spread más grande. O sea, a veces no es solamente ese costo bajito que puede tener el ETF en el extranjero, sino que también hay otros costos asociados. Mira, esa pregunta me puedo demorar como 3 horas en contestarla, porque nos hemos metido harto en el tema tributario, el tema legislativo, el tema normativo, el tema de costo. En Chile, por ejemplo, no hay costo custodia. O sea, la gente, si tú compráis un ETF de Singular el 2019, cuando partimos con los ETF y lo mantuviste 4 años y medio, 5 años en custodia, tuviste 0 costo adicional. En Estados Unidos afuera existe el costo de custodia. Otra forma de verlo también es que los ETF que invierten en mercados desarrollados, líquidos, grandes, son los realmente baratos, que te cobran 0,03%. Pero hay ETF, el ILF creo que cobra 0,49%, que es de América Latina. Los temáticos en general cobran entre 0,5 y 1. Sí. Hay ETF también, por ejemplo, no sé, el mercado emergente, el EM, que también es caro. O sea, en verdad, si uno va efectivamente
y uno me pone como ejemplo el ETF de Estados Unidos, el VOO o el BTI, esos que cobran 3 veces, efectivamente son más caros. Pero si uno va como más un poco al promedio, yo te diría que los ETFs son más caros afuera de lo que uno piensa. El tema de invertir afuera es que uno tiene que pensar en varias cosas. Lo primero es que no hay beneficio tributario. Exacto. Lo segundo es que si uno entra a través de una inversión en una sociedad en pesos, tiene que pagar corrección monetaria todos los años. Por lo tanto, si el tipo de cambio se te va, no sé, de 8.50 a 9.50 a fin de año, hay que pagar 100 pesos de corrección monetaria por plata que no recibiste. Entonces eso también hay un tema engorroso. Después afuera hay que hacer declaraciones que acá en Chile uno tiene que hacer. Uno tiene un compromiso con el regulador local, con el Servicio de Impuestos Internos, de hacer cada una de las declaraciones. Cuando uno invierte en un fondo mutuo en Chile, la administradora tiene que hacer esa pega. Por lo tanto, el cliente va a la declaración jurada a fin de año y ya está todo informado. Exacto. No hay que hacer absolutamente nada. Uno tiene que decir, oye, me llegó un dividendo en marzo, junio, septiembre, diciembre de este ETF. Yo lo compré a este precio. Esta es la factura de venta, acá está la utilidad. Por lo tanto, para una persona que no está tan metida en el tema, es muchísimo más fácil. Yo te diría que el diferenciador es el beneficio tributario. Hoy día tenemos 4 de nuestros 6 ETF tienen beneficio tributario, que eso la verdad es que sigue siendo, yo te diría, que el principal motor de esta cosa. O sea, el mercado de capitales chileno, en la medida que tenga beneficio tributario, se va a poder seguir desarrollando. En algún minuto, en el proyecto de ley pasado, la primera reforma tributaria que quiso pasar el ministro de Hacienda, subía el 107 del 10 al 22. Recuerden que pasamos de 0 a 10 el año pasado para financiar la PGU en parte. Ya cuando uno, si pasa el día al 22, probablemente el mercado de capitales pierde atractivo. Y eso no estoy hablando de los fondos de inversión con presencia, estoy hablando de las acciones chilenas. O sea, tú me decís, oye, voy a comprar Santander, BCI, Banco de Chile, Corbank Itaú, voy a comprar afuera JP Morgan, Bank of America. O sea, hoy día el mercado está completamente interconectado y una persona retail puede abrir cuenta en distintas plataformas para comprar directamente afuera. Entonces yo creo que es bueno para desarrollar el mercado de capitales, que es súper importante, que hace mucho tiempo que no tenemos, por ejemplo, IPOs de empresas chilenas, que eso obviamente es muy malo. Te habla de una, no sé cómo llamarlo, una sequía goleadora que ha tenido el mercado de capitales Chile, que antes estaba súper movedizo, innovador, y uno de Estados Unidos, que salen compañías nuevas todo el rato, que Google, Microsoft, Tesla, Facebook, Amazon siguen innovando y se siguen comprando compañías. Y uno ve que en Chile el peso del sector tecnológico es 0. Creo que Sonda pesa algo, pero Sonda es como servicio de la tecnología, no es empresa que desarrolladamente está cambiando el mundo. O sea, entonces efectivamente uno ve que el índice chileno va perdiendo atractivo. De hecho, Corner Shop, cuando ya salía a la bolsa, claro, la valorización era $1.500 millones, que en ese minuto era la 15ª acción más grande de Chile. Y la termina comprando Uber y pasa para afuera. Entonces, la verdad es que hay un mercado fintech, hay un mercado relacionado a tecnología y la información en Chile creciente, muy móvil, muy entretenido, muy interesante, que se ha ido moviendo. Pero si el mercado de capitales no acompaña eso, de poco sirve que la compañía esté en Chile. Claro. Oye, tocaste 2 puntos. Se me empieza a ir por ese lado, por el lado que estamos terminando conversando, terminamos el podcast. Sí. Pero hablando de los beneficios tributarios, que son súper importantes para tener justamente la gracia de, por ejemplo, comprar un ETF en Chile en vez de salir a comprar el Nasdaq directamente. ¿Qué exactamente es el beneficio de cara a alguien que compra un ETF de ustedes, el 107? O sea, concretamente, ¿cuál es mi ventaja? Ya, buena pregunta. Voy a hacer un disclaimer acá porque no puedo hacer asesoría tributaria, está prohibido por ley, pero sí puedo comentar un poquito del beneficio tributario. Si uno, hace 2 años atrás, si tú compras acciones, por ejemplo, da lo mismo, de Falabella a 2 lucas y Falabella llega a 3 lucas y tú la querías vender, tenía una utilidad de 1.000 pesos, ¿no es cierto? En esa época el beneficio tributario era que el mayor valor no pagaba impuestos. Por lo tanto, todos esos 1.000 pesos de utilidad por la cantidad de acciones
y van directamente a tu bolsillo y no tenías que pagar ni un impuesto por eso. Hoy día, si uno va al mismo ejemplo, uno compra Falabella, creo que Falabella está a 2 lucas, no tengo idea. Si uno va a Falabella y compra 2 lucas y vuelve a 3 lucas, uno tiene que pagar solamente el 10% de ese mayor valor. Por lo tanto, en vez de que esos 1.000 pesos vayan a tu global complementario, que en el global complementario se suman todas las rentas del año e ingresos por, no sé, depósito a plazo, tus sueldos, tus bonos, tus boletas. Y si tú vas al tramo del 25, tú debieras pagar un 25% si compras un fondo, por ejemplo, común y corriente, que no tenga beneficio. Entonces ahí tú tienes una diferencia de 1.500 pesos, porque tú pagas 1.000 pesos en vez de pagar 2.500. Por lo tanto, hay una diferencia importante en términos de plata que tú la ves en abril del año siguiente, cuando haces la declaración de impuestos. Si tú haces rescate en los fondos accionarios extranjeros, en los fondos mutuos en Chile, o en la cuenta O de la AFP, o en algún fondo que tenía hace mucho tiempo, se hace obviamente el reajuste por la inflación, porque obviamente se resta la inflación en la rentabilidad real, y sobre eso va a tu tramo de impuesto. Por lo tanto, si en el escenario extremo, un año que te fue muy bien, eres vendedor, levantaste esta plata, te forraste y te da el tramo del 30, y así el mismo ejercicio con la Falabella sin el beneficio tributario, y ganaste 3 lucas, vas a tener que pagar impuestos. Yo creo que eso es un punto muy importante porque, volviendo al tema de costo, uno siempre dice, los pocos que se fijan en el costo, se fijan mucho en el costo hoy día por todos los libros que hay, Tony Robbins, el libro que bate en mercado, etcétera, que dice, compra el ETF y asegúrate, y hoy día se están abriendo cuentas en Interactive Broker, porque etcétera. muchos de esos están enfocados en el inversionista gringo. Exacto, por supuesto. Y dicen, bueno, estoy pagando un 0,1, un 0,2% por administración, pero ese extra de costo, que es una capa que no va directamente relacionada al activo, es el tema tributario, que ahí tocaste clave. Y para ponerlo en números simples, que tú lo dijiste recién, pero es muy crítico. Si yo invierto en el S&P afuera y tomo data de atrás, 30 años, 50 años o modelos para predecir futuro, más o menos va a andar con una horquilla entre el 9 y el 10%, dejémoslo en un 10%, ¿cierto? Anual. Buen año, sí. Pero ahí pensando en 20 años para adelante. ¿Ya? Llego a rescatar eso, invertí 10 años, que estoy rentando quizás un 50, 60, 70%, ¿cierto? Se me va a ir ese 70% ganancia al 40% o al 30%, porque ya es una rentabilidad, una acumulación de capital muy importante a mis impuestos. Sí, efectivamente, por eso hay que hacer la matemática tributaria y alguien que lo deja para el final. Pero yo tengo entendido, o sea, puede que esté equivocado, pero si te rentas 7% en 10 años, duplicas tu capital, es un 100%. Exacto. Entonces, sí, efectivamente, si tú tienes esta inversión en 10 años en el S&P, duplicáis la plata y así el rescate al final de los 10 años, ajustado por inflación, vaya a tener que pagar un mayor valor gigantesco, hay que pagar una burrada de plata en impuestos. Por eso hay muchos como documentos, informes, análisis, papers, que te hablan del retorno después de impuestos, que hay que fijarse en el retorno después de impuestos. Oye, después de impuestos y después de inflación, que es clave. También. Y eso ajustado por el riesgo, que es como lo típico que viene. Hemos vivido un escenario inflacionario bastante relevante que ha hecho que un montón de activos hayan perdido valor en términos reales de forma considerable. Oye, Diego, y otra pregunta que siempre nos hacen, que es en relación a los ETF de ustedes. ¿Qué pasa porque cuando yo, por ejemplo, el ETF del Nasdaq, o el S&P, que invierten en empresas estadounidenses, y si yo como inversionista extranjero compro esas empresas, ¿cierto? Tengo un withholding taxes por el dividendo que me entrega. Sí. En el caso de este tipo de instrumentos, ¿qué pasa con ese impuesto asociado? Bueno, acá tenemos que irnos a la contabilidad del fondo, que es medio latero explicar, pero En simple. pero en términos contables, el fondo recibe este dividendo menos el withholding. En el caso del Nasdaq es bajo porque las empresas tecnológicas no reparten mucho dividendo, así que no es tan importante. En el caso del S&P estamos hablando de un 2 al año, por lo tanto uno tiene un 0,7 de castigo en teoría, por llamarlo así, porque esta retención del 30. Esperemos que con el acuerdo de doble tributación baje del 30 al 5, sería espectacular. Pero eso veremos, todavía está en el Congreso. Entonces, contablemente, el fondo recibe el dividendo
descontado del withholding tax, por lo tanto nosotros también recibimos el 0,7, ese dividendo nosotros lo reinvertimos y una vez al año por ley los fondos de inversión tienen que pagar un dividendo, en la medida que el fondo obviamente contablemente haya ganado plata. Entonces, y eso se calcula con el famoso BNP, que es el beneficio neto percibido. Que el beneficio neto percibido, la gracia que tiene es que son toda la utilidad realizada que ha tenido el fondo durante el año, menos la pérdida realizada, no realizada y los costos del fondo. Por lo tanto, en general, el dividendo que le llega a la persona es súper bajo. Y eso también es muy bueno porque la gente me dice, oye, yo estoy en un tramo alto, no quiero recibir dividendos porque si recibo dividendos voy a tener que pagar impuestos. Hay gente que le encanta recibir un dividendo todos los meses para tener un complemento del sueldo, pero no sé si no dimensiona que esos dividendos efectivamente se acumulan y uno al año siguiente tiene que pagar impuestos sobre esos dividendos. Exacto. Entonces eso es un poco en fácil porque es un tema contable bien engorroso, por llamarlo así. Perfecto. Bien, hagamos cambio completo de tema y pasamos a la parte más personal. ¿En qué invierte don Diego? Yo tengo un portafolio bien diversificado. Tenemos obviamente nuestro ETF como parte core del portafolio. En el fondo, mis platas previsionales están obviamente en el fondo A de la AFP. Siempre tenía el fondo A y nunca me he movido. Y cuando he pensado en moverme, un mes después lo hubiera fregado, así que menos mal que no me moví. Y eso lo podemos hablar más adelante. El timing que tiene el retail, o sea, la gente común y corriente en general es malo. Uno siempre se espanta, salen puras noticias malas, la bolsa cae, uno sale el peor minuto y después Ese era el tiempo para entrar. Y pasó lo mismo en la pandemia. Uno ve la pandemia y es impresionante, es una V corta. O sea, tuviste el peor minuto que ya no veíamos la luz, que no íbamos a morir todos, que era el 15% de mortalidad del COVID. No me acuerdo, el 30, 31 de marzo fue el peor minuto donde toda la gente rescató y a nosotros nos pasó que rescataron de nuestro fondo de renta variable y después, abril, mayo, rebota todo. Y la gente que sale acá se comió un 30% de pérdida, invirtió en renta fija, que estaba la tasa al cero, porque efectivamente la tasa, los bancos centrales habían bajado la tasa para reactivar la economía en la medida de lo posible y no recuperaste todo eso. Entonces al final yo siempre he sido bastante, no sé cómo decirlo, metódico y no me he dejado llevar por los sentimientos cuando yo soy bien sentimental. Entonces yo tengo sentimientos, pero trato que eso no contamine mi portafolio. Y ahí dentro de tus inversiones, ¿cómo ves el ser socio, emprendedor? ¿Lo tenés metido dentro de tu ecuación? Lo tengo metido dentro de mi ecuación y también tengo metido dentro de mi ecuación los bienes raíces en Chile. Que tengo, obviamente, si uno ve cuánto vale el activo de eso, es mucha plata en relación a tu portafolio. Por eso trato de dolarizar en la medida de lo posible prácticamente todo mi activo financiero líquido. Porque ya tengo mucho peso, mucha UF, tengo Singular, porcentaje Singular, tengo, no sé, da lo mismo, un par de departamentos y eso está todo en peso y es parte importante de mi portafolio. ¿También hay departamentos de inversión dentro de tu portafolio? Sí. O sea, no voy a decir que vivo en 2 departamentos, pero sí, tengo departamentos de inversión. Sí, que el primer departamento lo compré, si mal no recuerdo, 2011-2012. Y en esa época trabajaba en Security y había una tasa preferencial con la gente del Security y me financió el 100% del departamento. Wow, maravilloso. Sí, no, una maravilla. Y ahí efectivamente... En la década dorada, además. Esa fue la década dorada. Ahí fue, yo te diría, cuando partió el rally. El rally, si mal no recuerdo, partió en 2012-2013 y de ahí subía. Y yo ese departamento lo habré comprado, un departamento en el Golf, 130 metros, rico. En esa época eran, no sé, 100 millones de pesos, 3.500 UF. O sea, hoy día esos precios no existen. No existen. En UF es más del doble. Sí, ahí me fue muy bien y hoy día lamentablemente es una industria que está súper parada, que no sé qué está haciendo el gobierno para no reactivarla de alguna manera, pero hoy día uno ve los fondos ligados a esa industria y están complicados porque hay muy poca venta, por llamarlo así, hay muy poco nuevo proyecto desarrollando porque hay una vacancia muy grande. El otro día escuchaba... No sé si fue el ministro de Hacienda que hablaba de 100.000 o 120.000 departamentos ofertados en Santiago que no se venden. O sea, la verdad es que hay una crisis
bastante importante del sector inmobiliario. Nosotros estamos súper preocupados. Hay constructoras que han venido quebrando, grandes. Hay inmobiliarias que han venido quebrando y todo eso acarrea un montón de cosas para el empleo, para los proveedores, para los distribuidores. O sea, no es tan solo ese segmento de la economía Exacto. que es muy importante, que es la construcción, sino también todos los bienes y servicios que acarrean por detrás. Por eso mismo la minería, uno dice, oye, la minería está mal. Sí, porque la minería está mal, te paraliza el norte Te paraliza completo. todo. O sea, es un Y el todo- sur también, sí. al final está todo interconectado al final. Las inmobiliarias uno las mira, pero mira la inmobiliaria, pero por detrás están las constructoras, están las que generan las materias primas, están los bancos, está el sistema financiero también ahí medio. Los ferreteros, sí. Fondos al final. Yo igual, o sea, va a poner la nota positiva, no quiero hablar puras cosas malas. Yo creo que después de que se rechazó la constitución pasada, del año pasado, yo creo que se calmaron alto los ánimos, yo creo que los activos riesgosos también bajaron, el riesgo país de Chile bajó, las tasas que estaban con un descuento importante con respecto a su historia en relación a Estados Unidos también bajaron. Yo creo que Chile tiene un potencial gigante en términos de agroindustria. Uno ve las exportaciones, no sé, de materias primas, de cereza, da lo mismo de salmón, litio, cobre. O sea, somos una potencia en ese sentido. Yo creo que Chile tiene muy buenos fundamentals. Si a eso uno liga el tema, no sé cómo decirlo, como climático, que ha llovido en la zona centro-sur, entonces no tenemos una crisis hídrica como si la teníamos a principios de año. Uno tiene hidrógeno verde, tenemos energías renovables completas, estamos cambiando la matriz, podemos eventualmente exportar energía a nuestros vecinos. Yo creo que los fundamentos de Chile están muy buenos, pero nos tenemos que poner de acuerdo en el camino que queremos seguir para los próximos 20 años, porque hay crisis en educación, hay crisis en salud, hay crisis en sectores muy críticos de la economía, que si uno lo aborda bien desde la política, yo creo que podemos encauzar para que Chile vuelva a crecer. Si el problema es que Chile no ha crecido. El problema es que Chile lleva creciendo 10 años por debajo del promedio mundial y tú sacáis el 12% de los retiros y el IFE, que fue una burrada. No, pero eso Chile- es crecimiento artificial, por así decirlo. No, y Chile en verdad está con un crecimiento bajo. O sea, este año vamos a aplaudir si estamos en 0, el próximo año vamos a aplaudir si está en 2, y es un crecimiento muy bajo si queremos efectivamente recaudar más para financiar políticas sociales. Eso daba un capítulo entero Oh, hablar de, extraordinario, extraordinario, pero ya se nos acaba el tiempo. de Quedaron- Chile y economía. Vamos a tener que hacer un segundo capítulo porque quedaron 1000 preguntas. ¿Quieres mil preguntas? De lata. Y buen último tema el que tocaste, porque yo coincido, yo creo que hay harto potencial, pero nos tenemos que poner de acuerdo, nos tenemos que abrazarnos nuevamente, ponernos la buena, conversar y sacar adelante muchas de las cosas que tenemos. Y nada, pues, te agradezco mucho el estar acá en este podcast Mente Inversionista, y nos tratamos de meter un poquito en tu cabeza, qué es lo que hace alguien dentro de la industria. Así que muchas gracias por estar acá y seguro te vamos a invitar para otro capítulo. Oye, Gracias, feliz Diego. de hacer la segunda parte. Muchas gracias a usted. Y en la tarde tenemos otro evento, así que tenemos la agenda completa hoy día con Sí. Singular y Patrimonio. Nos vamos a ver harto. No, era vamos a quedar chato. No, imposible. Gracias, Diego. Gracias, Bueno, Diego. que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias Chao, por chao a todos. acompañarnos. Muchas gracias.